Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a la primera grabación de temas correspondiente al segundo parcial. Y bueno, entonces eh, vamos a retomar conceptos de programación orientada a objetos. En esencia nos vamos a enfocar en los conceptos de herencia y polimorfismo. Pero antes de hablar de esos dos conceptos es necesario introducir un pequeño concepto que es bastante sencillo, pero es necesario verlo. De hecho, son dos, ¿verdad? Entonces, eh, este es el contenido preparado para esta presentación, bastante pequeña. Eh, Vamos a introducir el concepto de funciones amigas en clases. Hay otro concepto que son de clases amigas, pero eso ya no lo vamos a estudiar. Nos vamos a quedar con el concepto de funciones amigas que tiene más utilidad, al menos para lo que necesitamos nosotros o para lo que ustedes van a necesitar como estudiantes de la carrera de matemáticas. Y bueno, el otro concepto es el concepto de composición de clases o composición de objetos. Entonces, eh, esto es lo que vamos a ver en esta presentación y bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Solo déjenme verificar que todo esté funcionando muy bien porque he tenido problemas de conexión y en efecto todo está funcionando bien. Bueno, entonces eh, vamos a dar inicio. Y bueno, vamos a definir primero que todo el concepto de funciones amigas. Entonces, una definición es que una función amiga es una función no miembro de una clase. Recordando que las clases están compuestas por atributos y conductas, siendo atributos pues variables de forma general, ¿verdad? Y el caso de una función amiga es una función que va a pertenecer a una clase, pero no va a ser miembro de una clase. Hasta el momento nosotros hemos programado funciones miembros de clase con todos los ejemplos que hemos hecho. Entonces, en este caso vamos a estudiar este tipo de función, o sea, porque es bastante confuso pensar cómo una función que pertenece a una clase no es miembro de una clase. Entonces, lo vamos a ejemplificar con un ejercicio, ¿verdad? Entonces, de momento hay que saber que es una función no miembro de una clase que puede tener acceso a la parte privada de la misma, recordando que nosotros podemos guardar atributos y conductas de modo privado, pues una función miembro, aunque no es parte de la clase, pero está en ella, tiene esa propiedad, ¿verdad? Que puede acceder a esos atributos eh, privados de esa clase. Entonces, en ese sentido, rompe el principio, bueno, un principio que se llama principio de encapsulación, que este es el principio, bueno, en el cual el programador hace su análisis y define qué atributos y conductas de una clase van a ser privados, qué otros van a ser públicos y así. Ese es el principio de encapsulación, ¿verdad? En ese sentido, los atributos privados, pues, no van a poder, o sea, no se van a poder acceder a ellos fuera de la clase. Entonces, bueno, eso ya lo sabemos, pero bueno, aquí pues lo estoy mencionando. Y bueno, una función se declara como amiga de una clase mediante la palabra reservada friend. Entonces, bueno, cuando estemos trabajando el ejemplo, pues ustedes van a saber cómo desarrollar una clase amiga y la diferencia es que solo se le agrega esta palabra reservada. Entonces, aquí hay observaciones que creo que ya las expliqué, pero las vamos a leer. Dice, aun cuando los prototipos para las funciones friend aparecen en la definición, aquí se me fue un espacio, ¿verdad? De la clase, las funciones amigas no son funciones miembros, o sea, están en el prototipo de la clase, pero no forman parte de ella. Entonces, el otro inciso es que las funciones, bueno, las nociones de private, protected y public, de momento, pues nosotros solo hemos visto dos niveles de visibilidad de datos, que es private
y public. El protected lo vamos a ver en la siguiente clase cuando estudiemos el concepto de herencia, que es ahí donde tiene más sentido, pero de momento esos solo son niveles de visibilidad, siendo private el más alto, el más estricto, siendo public el menos estricto, y hay un punto intermedio que es el protected. Entonces esto lo vamos a estudiar más adelante. Pero bueno, estas nociones de acceso a miembros no son relevantes para las declaraciones friend, en este caso para las funciones. Eso no le interesa a las funciones friend. Ella va a poder acceder tanto a los privados como públicos como ella quiera. Por lo que estas declaraciones se pueden colocar en cualquier parte de la definición de una clase. Bueno, entonces sabiendo el concepto de función de amiga, necesitamos hacer un ejemplo, pero lo vamos a hacer más adelante. Y antes solo debo mencionar el concepto de composición y no tengo nada escrito porque quiero explicarlo de forma, qué sé yo, bueno, en este caso gráfica. Entonces, el concepto de composición, pues básicamente lo que dice es que yo puedo componer un objeto con otros objetos, es decir, yo puedo agregar objetos como atributos dentro de otro objeto. Entonces, lo voy a escribir, ¿verdad? Quizá lo hubiese escrito esto, ¿verdad? Pero bueno, lo hice que lo voy a escribir a mano. Entonces, voy a decir en C++, coma, ya, un objeto, y sabiendo que en C++ un objeto pues es una clase, eh, puede estar compuesto, puede estar compuesta por otros objetos. Bueno, esa aparece E, ¿verdad? Vamos a borrarlo. Así. Y bueno, aquí creo que también aparece letra E, mi letra O. Así ya se ve mejor. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Vaya, por ejemplo, y es el ejemplo que traje aquí, eh, bueno, el que vamos a hacer en el siguiente ejercicio lo voy a mencionar aquí, ¿verdad? Supongan ustedes que yo tengo aquí una clase. Entonces, esta clase representa una clase punto, por ejemplo, en el plano cartesiano. Tengo mi clase punto y yo sé que esta clase punto, un punto en el plano cartesiano va a tener atributos x, y. Entonces, si yo tengo esta clase, yo puedo construir figuras a partir o gráficas a partir de puntos en el plano cartesiano. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo aquí otra clase y a esta clase yo le voy a llamar, qué sé yo, una figura. Pensemos en un rectángulo. De la cual yo almaceno sus vértices, digamos, por ejemplo, puntos A, B, C y D. Yo guardo esos puntos, los vértices de este rectángulo, o sea, los puntos donde se cortan sus aristas. Entonces, en ese sentido, mi rectángulo está compuesto de puntos. Entonces, la relación sería más o menos de esta forma, miren. Un rectángulo tiene puntos, entonces esta relación se llama tiene, y, y en ese sentido, pues entonces noten que la clase rectángulo está compuesta de otra clase, que es la clase puntos. Entonces, aquí eh, lo interesante es, bueno, es que C++ lo permite. De hecho, la mayoría de los lenguajes orientados a objetos lo permiten.
pero es necesario entender cómo funcionan ciertas funciones especiales, como el caso de los destructores. El caso de los destructores, eh, bueno, quizá aquí no es tan relevante, ¿verdad? Quizá mejor lo voy a explicar esta parte cuando entremos al concepto de herencia. De momento, si nos quedamos con esto, yo digo que está bien. O sea, es como, bueno, el concepto de composición a mí me dice que en C++, un objeto yo lo puedo componer o puedo incluir otros objetos dentro de ella como atributos. Entonces sería como si estuviera tratando a ese atributo como un tipo de dato. Y, y es eso lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, conociendo esto, y bueno, conociendo también el concepto de función amiga, vamos a realizar un ejemplo, ¿verdad? Para entender mejor esto que les estoy hablando, quizá desde un punto de vista general. Entonces vamos a realizar estos ejercicios. Entonces, bueno, aquí dice, construya la clase punto que representa un punto en el plano cartesiano. Luego me dice que implemente las funciones de obtener y establecer, o sea, las funciones set y get para cada atributo y sobrecargue los operadores de lectura y escritura. Entonces, esto es para facilitar al usuario, ¿verdad? Que pues ya les mencioné que C++ permite la sobrecarga de operadores, entonces esos operadores de lecturas que vienen siendo como el de la doble símbolo de mayor que eso, pues se puede sobrecargar, al igual que el de escritura, que es doble símbolo de menor que, pues eso se pueden sobrecargar. Entonces ese va a ser nuestro primer ejercicio y vean el segundo ejercicio que nos dice, programar la clase rectángulo que se representa por dos puntos en el plano cartesiano. Entonces aquí sí necesito explicarles algunas cosas y por eso dejé este rectángulo aquí. Y es que el plano cartesiano que nosotros conocemos, lo voy a graficar aquí, nosotros lo trabajamos de esta forma, ¿verdad? Donde en el primer octante, perdón, el primer cuadrante, nosotros tenemos, permítame, nosotros tenemos los valores positivos, ¿verdad? Donde X, bueno, donde X, Y, eh, ambos son positivos. En computación, ese primer cuadrante, nosotros lo tenemos en el último cuadrante. Es decir, y bueno, aquí voy a extender esto como si fuera eh, el plano cartesiano, pero en la computadora. Entonces es aquí donde nosotros tendríamos las partes positivas. O sea, este sería como el eje Y este sería como el eje X, pero aquí nosotros tendríamos valores positivos. Esto es así en la computadora. Y entonces si extendemos el plano cartesiano de esta forma, los valores negativos estarían en este otro cuadrante. Entonces como que es algo bien extraño, ¿verdad? Lo que pasa en la computadora, pero así es. Entonces, eh, los rectángulos se suelen expresar dos, por dos únicos puntos. Entonces aquí déjenme agregar este marcador color azul y uno de ellos es este punto que está aquí. Que si lo trabajamos de esta manera, donde tenemos aquí un punto del rectángulo en el origen, o sea, aquí el punto, llamémosle, qué sé yo, a 0,0, nosotros aquí tendríamos, qué sé yo, llamémosle aquí nosotros un punto B para, para no perder, ¿verdad? Para tener una referencia más que todo, ¿verdad? Entonces, yo le podría llamar a este punto B, que tendría
como vértices, pues qué sé yo, x, 0 para y. Y aquí este punto que es el punto, podríamos llamarle C, este tiene como referencia el punto 0 para x, un valor y para la segunda componente. Y aquí tendríamos el otro vértice, llamémosle D, que es x, y, de esta forma. Entonces, los puntos que se suelen utilizar para representar un rectángulo son estos dos puntos que están aquí, y los voy a tachar con el asterisco. Con estos dos puntos yo ya tengo definido mi rectángulo, porque noten que los otros dos puntos se componen a partir de las componentes de esos dos puntos. Digamos, en el caso del punto A, noten que coincide con el valor de X del punto C, y coincide con el punto, bueno, la segunda componente con el punto B. Y el punto D pues coincide con la primera componente de B y la segunda componente de C. Entonces, es suficiente dos puntos para definir un rectángulo. Entonces, de esta forma lo vamos a trabajar. Y bueno, el otro detalle que debemos de saber es que como que se invierten los cuadrantes, ¿verdad? Entonces, el cuarto cuadrante sería como el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano y bueno, quizás es lo complejo de este ejercicio, ¿verdad? Y se lo explico porque así es, ¿verdad? Así lo trabaja, así está definido en computación el plano cartesiano y bueno, ni modo, toca adaptarnos, ¿verdad? Y bueno, nos dice que hay que programar esa clase de rectángulo que se representa por dos puntos. Entonces aquí vamos a trabajar el concepto de composición, porque vamos a trabajar un rectángulo bueno, una clase de rectángulo que se compone por dos objetos de la clase punto, o sea, por dos objetos del tipo punto. Y pues lo demás es como definir estas funciones, ¿verdad? Como establecer, que recibe dos puntos y define el rectángulo, la función imprimir, que imprime los cuatro puntos que componen el rectángulo, información que tenemos, que es únicamente estos dos puntos. Y bueno, sabiendo esto, pues vamos a programar este ejemplo, pero vamos a empezar con la clase punto. Entonces, solo déjenme retirar mi tableta gráfica, la vamos a colocar en otro lugar porque quizá más adelante la vamos a necesitar. Y bueno, solo déjenme acomodarme, por favor. Vamos a retirar la presentación, la vamos a dejar aquí por un lado. Bueno, y otro detalle por mencionar también es que podríamos interpretar ese rectángulo como una imagen. Entonces estos puntos corresponden a coordenadas de un píxel. Entonces conviene aquí trabajar las componentes así como del tipo entero y no pasa nada. Entonces solo por mencionar esto, ¿verdad? Voy a minimizar esto. Les voy a mostrar dónde vamos a trabajar. O sea, siempre en el escritorio, en la carpeta de código que está vacía. Entonces vamos a crear una carpeta que le vamos a llamar, qué sé yo, clase rectángulo. Entonces aquí vamos a trabajar. Y bueno, voy a abrir mi IDE, que en este caso es VS Code. Vamos a abrir una carpeta, que en este caso es la clase de rectángulo, que está vacía. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Pues va a ser mi archivo principal, main.cpp. Y aquí pues voy a crear mi esqueleto, ¿verdad? Que es lo que ya debería de saber de programación 1. Numeral include string using namespace
std int main. De esta forma y return 0. Esta es mi función principal y de momento sí la voy a dejar. Bueno, quizá voy a aumentar un poco el zoom, ¿verdad? Para que se vea. Creo que ahí está bien. Ahí se ve mi código. Bueno, voy a dejar esto aquí porque de momento pues voy a desarrollar mi clase punto, que pues anteriormente les había compartido un video donde les enseñé cómo se trabaja esto en Windows y se los enseñé utilizando CodeBlocks. Entonces yo sigo utilizando Linux y esto pues toca hacerlo a mano, no hay un formulario así como en CodeBlocks que me permita a mí hacer eso. Entonces lo voy a trabajar de esta manera. Entonces aquí voy a crear esos archivos. Voy a crear el archivo aquí, le voy a llamar .hpp. Aquí ya tengo mi archivo punto. Bueno, mi archivo punto de formato HPP. Y voy a crear el respectivo archivo .cpp. Así. Entonces voy a trabajar aquí en mi archivo HPP el prototipo. Para esto tengo que agregar esas palabras reservadas de que era if def. Le voy a llamar con mayúscula punto guión bajo h y voy a definir punto guión bajo h. Dentro de ella, bueno, voy a luego finalizar el ifdef de esta manera. Y bueno, esto ya son, bueno, creo que es if en def y aquí sería en if. A ver. Así, vamos a ver si se nos quita el error. Ok, así era. Bueno, entonces aquí voy a definir mi clase, bueno, mi clase punto. De esta manera. Y la clase punto, pues esta solo tiene únicamente dos atributos, que son, los voy a colocar de manera privada, que son las coordenadas, como les mencioné anteriormente, en entero, ¿verdad? Int x, int y, y bueno, vamos a agregar funciones públicas, que son funciones, los constructores, ¿verdad? Los destructores, funciones sets y gets para estos componentes. Bueno, entonces vamos a definirlas. Bueno, pero antes de, bueno, voy a crear los prototipos de los constructores, ¿verdad? Que estos tienen el mismo nombre, el constructor por defecto. El constructor punto, que va a recibir como parámetros los valores enteros, entonces van a ser entero y entero, así. No les coloco nombre porque estoy utilizando prototipos. Y bueno, y aparte de eso, el destructor, ¿verdad? Ya, con ese ya tengo los constructores y los destructores, pero si ustedes recuerdan, yo trabajaba con una función establecer para definir para validar la asignación, que en este caso, pues si ya sé que los datos son enteros, simplemente los voy a asignar, pero lo voy a hacer dos veces para el constructor por defecto y el constructor que es el predeterminado o el estándar. Entonces, mejor tener una función, ¿verdad? Así, establecer que reciba esos dos parámetros. Así, de esta forma. Entonces,
¿Qué otras cosas necesitaría para este ejercicio? Pues las funciones que me retornan esas componentes. Para las funciones get, la voy a llamar int get x, y a la otra int get y. Así. Y aparte de eso, pues las funciones set respectivas. Void set x para establecer x. Le voy a mandar como atributo ese valor. Y en este caso, mi función set y, que recibe ese parámetro entero, que va a ser la segunda componente para establecerla. Y bueno, y de momento lo voy a dejar aquí. Voy a programar estas funciones porque noten que de momento todas estas funciones que están aquí son funciones miembros. Entonces, hasta les voy a colocar un comentario. Les voy a decir así, funciones miembros. Y estas son funciones miembros de mi clase punto. Y las voy a programar. Entonces, para programarlas, quizá, quizá necesite funciones de la librería IOStream, pero eso lo voy a hacer más adelante. Entonces, aquí en mi archivo .cpp, aquí voy a programar esas funciones, ¿verdad? Entonces, aquí sería como hacer el numeral include, y entre comillas sería llamar al .hpp. Y ahora pues voy a proceder a programar cada una de mis funciones, que en este caso sería el primero, la función establecer, void, punto, dos puntos, que es el operador de alcance, sería establecer, recibe dos parámetros, int x, int y, y bueno, voy a programarla. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Pues simplemente la asignación. Aquí no hay ninguna validación que se deba hacer. Entonces aquí al x de mi clase le voy a asignar el x del parámetro. De mi clase le voy a asignar el y de parámetro. Y esto es todo lo que va a hacer esta función. Vamos a agregar separadores para que el código se vea más ordenado. Sí, comentar para que se vean de manera ordenada cada una de mis funciones. Y aquí voy a programar el constructor por defecto. Punto, punto, constructor por defecto, que no recibe ningún parámetro. Lo que voy a hacer es que voy a inicializar en 0,0 el punto. Entonces hago el llamado a la función establecer con los parámetros 0,0. Y así estoy definiendo un punto que es el origen. Entonces voy a crear el otro constructor que recibe como parámetros esas coordenadas de x, y, de esta forma, y lo que va a hacer es que voy a llamar a la función establecer, pero le voy a mandar su parámetro x, y, de esta forma. Entonces, ya tengo definidos los constructores y ahora voy a trabajar los destructores. Bueno, el destructor solo es uno. Punto. Y puesto que como no estoy trabajando con memoria dinámica, puesto que los únicos atributos son del tipo entero, pues aquí no se va a hacer nada. Pero es necesario tener esta función, puesto que si no la tengo y estoy trabajando con memoria dinámica para objetos del tipo punto y luego llamo al destructor, si no construyo este destructor, que aunque no haga nada, no, o sea, me va a generar un error mi aplicación. Entonces tengo que crearlo siempre. Así como creo constructores, tengo que crear destructores porque en algún momento voy a trabajar con memoria dinámica para este objeto y conviene tenerlo aunque no haga nada. Y esto es para evitar un simple y sencillo error.
Entonces, después de programar los constructores y destructores, vienen las funciones, los gets. Entonces, int .getX. Esta función solo se va a encargar de retornar la primer componente de mi punto. Sería X de esta forma. Y esto ocurre también para Y. Entonces solo la voy a copiar y la voy a pegar. Y le voy a cambiar el nombre. Así. De esta forma. Faltarían las funciones sets, que no retornan nada, pero modifican valores. Entonces este le voy a llamar X. Así. Y lo que voy a hacer es que al X de mi clase, o sea, por eso utilizo el apuntador, el autoapuntador this, le voy a asignar el X que le envío como parámetro. Y lo mismo voy a hacer con mi función setY. Así. De esta forma. Ya tengo mis funciones sets y gets. Entonces, ya tengo programadas todas mis funciones miembro. Así, ya aquí ya lo tengo programado, bastante sencillo. Pero, recuerden que el ejercicio, si regreso a la presentación, dice que me pide sobrecargar los operadores de lectura y escritura. Entonces, vean lo que voy a hacer para que, bueno, para ver qué ocurre. Y lo que voy a hacer ahorita es que voy a ocasionar un error. Entonces yo diría, bueno, voy a programar estas funciones para sobrecargarlas, como voy a sobrecargar el operador de lectura y escritura. Entonces aquí sí voy a necesitar hacer el llamado a la librería IOStream. Entonces voy a hacer using names. Aquí std en el prototipo de mi clase punto. Y aquí entonces yo hago lo siguiente. Entonces déjenme explicarles algo. Estas funciones de sobrecarga lo que retornan son objetos del tipo de lectura y objetos del tipo escritura. Para el caso de la lectura, el objeto que se retorna se llama intoString, que se abrevia isString de esta forma. Siempre estamos trabajando con referencia, entonces lo que va a retornar es una referencia a un objeto de tipo isString. Bueno, sería iString. Y se sobrecarga el operador. Operator. El de doble símbolo de mayor que. Es el símbolo que se sobrecarga. Y recibe como parámetro un objeto del tipo inputString. Y siempre lo vamos a trabajar como una referencia. Así, de esta forma. Entonces, voy a... Noten que no me da ningún error de momento. Y ahora pues la voy a programar. Entonces aquí sería, vamos a ver, al momento de programarla, sería hacer inputString. Aquí sería utilizar el operador de doble alcance, es decir, punto, dos puntos, operator, del doble símbolo de mayor que para lectura. Y aquí al string le voy a llamar entrada. Así, miren. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace realmente? Noten que nuevamente me encuentro sin ningún error de momento, todo está marchando de manera perfecta. Y aquí lo que voy a hacer es que le voy a pedir al usuario que ingrese el punto X y el punto Y de una manera más agradable. Entonces voy a hacer
cout, y le voy a decir al usuario, mira, ingresa el valor de x, o le voy a decir x igual a punto y coma, y aquí le hago la lectura, pero la lectura no lo voy a hacer con sein, sino que lo voy a hacer con este objeto de entrada, este objeto del tipo iostream, y pues, bueno, al que yo le llamé entrada. Entonces en lugar de hacer sein, voy a hacer entrada, doble símbolo de mayor que, y vamos a leer x, así, de esta forma. Y repito lo mismo para, para y. Y, vamos a leer y de esta manera ya definí mi flujo de entrada. Entonces ya modifiqué, de esta forma estoy modificando este objeto del tipo iostream. Y ahora pues solo sería retornarlo. Reto, entrada. De esta forma. Entonces, de esta forma ya definí la operación de lectura. Y miren lo que voy a hacer. Voy a ir a mi función principal, main. Y voy a agregar aquí la librería, bueno, mi clase punto, así, punto HPP, con comillas dobles. Ya les mencioné que cuando yo creo mis propias librerías o mis propias clases, yo hago el include con el símbolo de comillas dobles, mientras que si ya está programada mi librería, entonces yo solo hago los símbolos de menor y mayor que, ¿verdad? Bueno, entonces aquí yo puedo utilizar así como un objeto del tipo punto, le puedo llamar a, es un punto cualquiera, noten que se hace el llamado al constructor por defecto. Y ahora lo que voy a hacer es la lectura. Entonces yo ya puedo hacer esto. Miren, como ya sobrecargué el operador de lectura, entonces yo puedo hacer sein a de esta manera. Entonces noten que aquí sí me está generando un error. Y si yo quiero compilar esto, bueno, en caso para poder compilar esto, tengo que crear un archivo del tipo makefile para compilar y ejecutar todo de manera más rápida, ¿verdad? Makefile, esta forma. Y para configurar esto, tengo que definir una sección que se llama compila, por ejemplo, que me resuelve la compilación con el comando g++, en este caso el main.cpp, en este caso el archivo .cpp. A ver. De momento solo tengo esos dos. Agrego el comando -o y le voy a llamar ejecutable. Así. Luego la otra sección sería comando para ejecutar, que le voy a llamar ejecuta, dos puntos. Y aquí sería, vamos a ver, punto pleca ejecutable. Esto pues es cuestión de Linux, ¿verdad? Ustedes no, creo que ninguno está trabajando en Linux. Entonces ya les expliqué a ustedes cómo trabajar esto, ¿verdad? En Windows. Y bueno, aquí sería el comando A, que ejecuta, compila y ejecuta, valga la redundancia. Make compila y make ejecuta. De esta forma ya tengo mi archivo makefile. Entonces regreso a mi función principal. Voy a crear una nueva terminal. Y aquí voy a llamar al comando makecall. Entonces miren el error que se está generando. Entonces aquí el error principal es con el operador bueno, la sobrecarga del operador de lectura. ¿Qué pasa con
con esta sobrecarga de este operador? Bueno, si ustedes recuerdan las sobrecargas anteriores de los operadores que habíamos hecho, por ejemplo, para el caso de la matriz, lo que se retornaba era la referencia a una matriz, se sobrecargaba cualquier operador, ya era el de la suma, y recibía como parámetros pues, referencias de otras matrices, ¿verdad? O de un double en caso de ser necesario, ¿verdad? Si decíamos la sobrecarga del operador escalar matriz. Y bueno, resulta que esta función, que es esta sobrecarga de esta función de lectura, noten que el parámetro que retorna es una referencia a un objeto del tipo eString. Bueno, iString, disculpen mi pronunciación de inglés, ¿verdad? Pero eso es distinto de una referencia de un objeto del tipo punto. En ese sentido, esta función, esta sobrecarga de lectura, no tiene nada que ver en lo absoluto con mi clase punto, pero es una función que yo necesito. O sea, es como, bueno, yo necesito sobrecargar el operador de lectura, pero este operador no, o sea, es independiente de mi clase. O sea, esto ni siquiera me retorna un objeto de tipo punto. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando hay funciones que son independientes de la clase, pero son necesarias, como en este ejemplo, una sobrecarga que es de lectura, ¿verdad? Yo quiero facilitar la lectura del objeto de tipo punto. Este tipo de función que es netamente independiente de mi clase, pero yo la necesito, este tipo de función yo necesito eh, definirla como una función amiga, porque es una función que no forma parte de mi clase, porque ya les expliqué que esta función es independiente de ella, pero yo quiero que esta función acceda a los atributos de privados o públicos, bueno, en este caso privados de esta clase, y permita modificar esto, en este caso con una lectura. Entonces voy a necesitar declarar esta sobrecarga de esta función de lectura como una función amiga. Y para hacerlo eso es sencillo, solo debo de agregarle la palabra reservada friend al inicio. Y de esta forma yo ya definí esta lectura como una función amiga que no es miembro de la clase, pero la voy a utilizar. Entonces aquí, como es una función independiente, yo voy a necesitar mandarle ese atributo que va a leer, que en este caso es una referencia del tipo punto. Así. Entonces, esta es la modificación que se le hace a esta sobrecarga de lectura, y lo mismo va a suceder con la escritura, puesto que son funciones que no forman parte de mi clase, pero son necesarias, entonces hay que declararlas como amigas. Entonces aquí les voy a llamar, voy a comentar esto como funciones no miembros, para que ustedes ya sepan, ¿verdad? Entonces, declaré como amiga esta sobrecarga, que es una función, y ahora debo modificarla aquí, porque entonces al ser una amiga ya no forma parte de ella, entonces el operador de acceso de punto no es necesario. Miren. Aquí ya lo puedo quitar, y lo único que me faltaría sería como agregar la referencia del punto que va a leer. Entonces, a ese punto es necesario eh, darle un nombre, ¿verdad? Entonces aquí, qué sé yo, podríamos eh, llamarle un punto, llamémosle punto A. Y bueno, entonces aquí lo que se hace es que ya no voy a leer this X, sino que voy a leer A. Y miren lo que voy a hacer ahora, voy a dar punto, miren. Y aquí noten que ya me aparecen los atributos privados y públicos, miren. Y esto es lo interesante de la función, de las funciones amigas, que pueden acceder a los atributos privados por el simple hecho de ser amigas de esa clase. Entonces, esa es cualidad de las funciones amigas, y por eso es que es necesario, ¿verdad? Y es necesario estudiar ese concepto. Entonces aquí le doy a punto X, después le doy entrada a punto Y, y listo.
De esta manera se está haciendo la lectura de esas dos componentes y ahí sí va a funcionar. Entonces, para ver si esto funciona, déjenme hacer aquí, después del sign out, miren que ya no genera el error, pero voy a hacer el cout de, por ejemplo, a.getX y seguido de algunos espacios para mostrar luego a.getY, solo para ver si está funcionando. Así, de esta forma. Voy a guardar y voy a compilar y ejecutar, pero antes voy a limpiar mi consola. Y si voy a compilar y ejecutar, miren, ahora ya está funcionando la lectura. Noten que ahora me dice que a X le asigno un valor, digamos el punto 1, y a Y le voy a asignar, bueno, el otro componente que es 1, y vamos a imprimir y imprime el punto 1,1, ¿verdad? Entonces, ahora sí funciona mi sobrecarga de lectura como función amiga, y voy a hacer lo mismo para la escritura, para no estar haciendo esto de get, a.getX y después a.getY, sino que ya un cout del punto como tal. Entonces voy a agregar otra función amiga que retorna un objeto de salida, que en este caso no es iString, sino que es OString. Así, es una referencia. El operador que se sobrecarga es el de escritura. Y en esencia es casi lo mismo, solo que en lugar de eString es OString. Sí. Es friend de esta manera. Y bueno, vamos a guardar y vamos a modificar bueno, voy a copiar la función de lectura y la voy a modificar porque en este caso sería simplemente hacer escritura. Entonces cambiar el eString por OString. De esta manera, OString ya no le voy a llamar entrada, sino que le voy a llamar salida para no confundirnos. Y el mismo punto A, de esta forma. Entonces aquí lo que voy a configurar, bueno, esto lo voy a borrar, porque ahora voy a tratar el objeto salida como un objeto del tipo cout, es decir, salida, de esta forma. Voy a escribirlo así como tal cual, como si fuera un par ordenado. Voy a escribir el paréntesis, un espacio. Después voy a colocar this. Bueno, en este caso no es this, ¿verdad? Sino que es a.x. Después voy a hacer la impresión del espacio, la coma y otro espacio para que separe a la segunda componente. En este caso sería a.y de esta forma. Y luego hago un cout para cerrar el paréntesis de esta forma. Y este sería el flujo de salida. Y faltaría retornarlo. Return salida. De esta forma, miren. Entonces con esto ya tengo definida mi segunda función amiga. Entonces repito, ¿verdad? Noten que cuando la función es miembro y yo la quiero programar en mi archivo CPP, yo tengo que utilizar el operador de alcance, de doble dos puntos. Como estas funciones que sobrecargué para lectura y escritura son funciones amigas, yo no necesito utilizar el operador de doble alcance, perdón, el operador de alcance de doble dos puntos. Pero sí necesito en mi prototipo de función, perdón, de clase,
definir esas funciones, que si bien es cierto no son miembros, pero son amigas, y para definirlas como amigas, pues solo le agrego la palabra reservada friend. Y bueno, entonces como ya tengo programada la lectura y escritura, voy al main, y ahora ya no me ahorro esta parte de imprimir X y coma Y de manera independiente, sino que simplemente hago el cout de A, así, tal cual, porque ya sobrecargué el operador. Voy a compilar y voy a ejecutar. Entonces voy a agregar uno para X, uno para Y, y miren, me imprime el punto 1,1 con los paréntesis y la coma. Entonces de esta manera ya tengo programada de manera funcional mi clase punto, el cual me pide mi ejercicio. Si regreso a la presentación, pues ya tengo definida mi clase punto, pero hasta ahí no es el ejercicio, eso solo es una parte del ejercicio. La otra parte es programar la clase rectángulo que contiene 2 puntos y programar las operaciones que ahí me piden, ¿verdad? Explicando que el plano cartesiano como que se invierte en computación, y los puntos que vamos a considerar, si seguimos esta referencia del punto A, B, C, D, vamos a leer solo, nos vamos a quedar solo con los puntos B y C, solo con esos 2 puntos, y con eso ya tenemos definido el rectángulo. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces solo, si me permiten, déjenme consumir un poco de agua, mientras tanto veo cuánto ha marchado de mi grabación, y bueno, de momento pues todo marcha bien. Entonces vamos a regresar a nuestro programa. Bueno, si me permiten un momento. Bueno, ahora vamos a programar la clase eh, la clase rectángulo. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Lo voy a llamar rectángulo.hpp, y voy a necesitar otro archivo que le voy a llamar rectángulo.cpp, de esta forma. Entonces voy a programar el prototipo de mi función, bueno, de mi clase. En este caso sería if and def. Le voy a llamar rectángulo-h con mayúscula. Aquí voy a utilizar el numeral, bueno, define rectángulo bajo h, y por último voy a colocar el end if. Y bueno, déjenme decirles que estos son códigos no tanto del lenguaje de C++, bueno, eso sí es de C++, pero no es código de programación. Esto ya está en otro nivel, esto es código de compilación. Entonces, como que es código que que en el momento de compilar se ejecuta antes de ejecutar el código que nosotros programamos. Entonces, por eso se encapsula de esta manera, y esto nos ayuda a nosotros a indicarle a nuestro programa que antes de compilar, o al momento de compilar, mejor dicho, hay una clase que se llama rectángulo, por si se utiliza en nuestro código, y así no hay problemas. Entonces, por eso es que se encapsula y dentro de ella se coloca la clase. Class rectángulo
así. Y bueno, esto tiene atributos private. Este tiene atributos public. En los atributos private, pues va a tener el punto. Ah, bueno, entonces como voy a necesitar un objeto del tipo punto, entonces antes de mi clase yo necesito hacer la inclusión. Numeral include punto HPP. Y el using namespace std. Bueno, entonces aquí ahora sí ya puedo definir este punto B, considerando el ejemplo que les mencioné, y el punto C. Son los dos puntos que van a definir mi rectángulo. Voy a necesitar bueno, vamos a ver, aquí estoy programando, pero vamos a ver qué es lo que me pide el ejercicio, ¿verdad? Dice que necesito programar estas funciones: establecer, imprimir, calcular área, calcular diagonal, calcular perímetro, además de los respectivos constructores y destructores, que eso siempre se deben programar. Eso no es algo que se lo van a pedir, sino que desde el momento que usted crea una clase para utilizarla, usted necesita constructores y destructores. Entonces no es necesario que la pida. Se sobreentiende que uno debe programarla desde el momento que programa una clase. Y pueden haber varios constructores, pero yo solo utilizo dos, ¿verdad? Suelo definir dos, que es el constructor por defecto, que ese siempre debe ir, que no recibe ningún parámetro, y el constructor yo le llamo estándar, que es el que voy a utilizar, ¿vale? Pero en este caso necesito la función establecer. Esta siempre se suele hacer. Este va a recibir dos puntos como referencia. Pues se pueden utilizar apuntadores también, ¿verdad? Pero aquí yo lo hago con referencias. Se suele trabajar con referencias a nivel de objeto. Y no está mal, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo hacen, pues bien funciona. Después de eso necesito mis constructores, esos tienen que ser públicos porque son los que se van a utilizar. Primero es por defecto, luego el constructor estándar que recibe estas referencias de punto. De esta forma. Luego el destructor que nuevamente noten que no estoy trabajando con memoria dinámica aquí porque estos son puntos, son variables de tipo punto. Entonces este destructor no va a hacer nada, pero está bueno que pues es necesario programarlo, ¿verdad? Porque tiene que, así como deben haber constructores, deben haber destructores para una clase. Entonces se debe programar aunque no haga nada. La función imprimir. ¿Qué otras funciones me pidieron? Calcular área, diagonal y perímetro. Entonces, calcular área, como son los puntos son enteros, el área producto de valores enteros, pues va a ser un entero, entonces, pero este es un entero positivo, entonces va a retornar un signed int, le vamos a llamar calcular área. No recibe ningún parámetro porque ya los parámetros los va a acceder internamente, los parámetros de la clase. Calcular área, calcular perímetro también es un entero positivo, porque estoy trabajando con coordenadas enteras. Entonces le voy a llamar calcular perímetro, que tampoco va a recibir parámetros, y el otro es calcular diagonal. Y la diagonal, como es la raíz cuadrada, voy a necesitar ese operador. Bueno, la raíz cuadrada está en CMAT, entonces necesito incluirlo. General, include CMAT, porque voy a utilizar el operador de raíz, entonces aquí esto retorna un double. Lo vamos a llamar
calcular diagonal. Ok, ya todo esto, calcular el área y calcular el perímetro ya se entiende, pero calcular diagonal es un segmento de recta, ¿verdad? Que se cruza entre puntos extremos no adyacentes. Entonces, pero vemos que nos piden aquí con esto de diagonal. Retorna la longitud de la diagonal de rectángulo. Ah, bueno, la longitud. Entonces, en ese sentido, sí, es la raíz, ¿verdad? Utilizando el teorema de Pitágoras. Y bueno, entonces esas son todas las funciones que nos pide. Y este sería la clase de rectángulo. Y noten que cuando programé la clase de punto, ahí les ejemplifiqué cómo trabajar una función amiga. En este otro ejemplo, les estoy ejemplificando, bueno, en este otro ejercicio, perdón, les estoy ejemplificando el concepto de composición. Y es porque mi clase rectángulo está compuesta de objetos del tipo punto. Y como está compuesta por objetos del tipo punto, entonces yo necesito hacer la inclusión. Entonces, por eso aquí hago la inclusión de punto.hpp de esta forma. Y bueno, entonces ya aquí eh, lo que queda es programar cada una de las funciones y bueno, lo vamos a hacer aquí en mi archivo rectángulo.hpp, perdón, .cpp. Y aquí debo hacer el numeral include, entre comillas, rectángulo.hpp y así ya puedo utilizar mi operador de alcance de doble dos puntos. Y bueno, antes de hacer eso, voy a agregar aquí la referencia al rectángulo donde cómo se trabajan los puntos. Voy a dibujar aquí un rectángulo y voy a decir que los vértices se llaman A, B. Y vamos a ver, barra vertical. De esta forma. Y esto solo es comentario, ¿verdad? Para saber cómo estoy definiendo los vértices de este rectángulo. A, B, C, D. De esta forma. Para saber en qué posición está B y en qué posición está C. Listo. Sabiendo esto, entonces voy a programar las funciones, bueno, en este caso la función establecer. Rectángulo, dos puntos, establecer. Esta tiene dos referencias a objetos del tipo punto. Bueno, no punto A, ¿verdad? Le voy a, para no perdernos de esa referencia que ya definimos, que ya dije quién era B y quién era C, entonces esos son los puntos que vamos a ingresar de esta manera. Y aquí lo que se hace es que a this B, al punto B de mi clase, le voy a asignar el punto B de parámetro. Y al punto C de mi clase, le voy a asignar el punto C de parámetro. Así, de esta forma, vamos a comentar para aclarar las funciones y que el código se entienda. Me gusta hacer estos separadores para que sea más claro de entender el código, ¿verdad? No es obligación agregarlos, pero yo lo hago. No es que el programa no va a compilar, sino lo haga, pero es para que se nos facilite la lectura. Entonces ahora voy a hacer el constructor por defecto. Entonces sería, vamos a ver, rectángulo, dos puntos, rectángulo. En este caso, necesito inicializar en un punto el punto B y el punto C. Entonces voy a crearme aquí un punto que le voy a llamar origen. Y a este punto origen le voy a dar bueno,
parámetro 0,0. Puedo hacer esto o puedo simplemente llamar al constructor por defecto, que el constructor por defecto pues ya lo inicializaba en el origen, el punto. Entonces lo voy a hacer de esta forma. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a llamar la función a establecer. Y le voy a mandar ese punto. Origen como punto B y origen como punto C. O sea que solo este rectángulo viene siendo como un punto básicamente. De esta forma. A ver, pero me está generando un error. ¿Será que sí tengo que darle aquí valores? Veamos. Ah, ni modo, tiene que ser así. Entonces, defino el punto origen con estos valores y me queda ya definido así como un rectángulo o sea, que no tiene área ni perímetro porque es como un punto en el plano cartesiano, pero como es el constructor por defecto, en algo tengo que inicializar esos dos puntos. Y me queda de esa forma. La otra parte que quedó pendiente por hacer es el constructor que recibe como parámetro las referencias, dos puntos de referencia. Entonces aquí le voy a agregar esos parámetros. Estoy copiando y pegando código por conveniencia y solamente hago el llamado a la función establecer con los parámetros B y C que el usuario mande. Así, de esta forma, entonces ya tengo definidos los constructores y la función establecer. Y ahora solo sería programar el destructor, pero en este caso, como no estoy trabajando con memoria dinámica en los atributos de mi clase, que en este caso son atributos del tipo punto, entonces este destructor no, simple y sencillamente no va a hacer nada, pero es necesario programarlo. De esta forma, y esto pues no hace nada, pero debe estar definido. Ese es el detalle. Entonces ahí ya está programado. Y ahora pues nos vamos con la siguiente función a programar, que es la función de imprimir. Pues vamos a programar aquí la función de imprimir, que no retorna nada. El operador de alcance, rectángulo 2 puntos, 2 puntos, imprimir, no recibe ningún parámetro. Y aquí vamos a programar. Entonces aquí el único detalle que necesitamos saber es que pues, vamos a imprimir puntos, entonces podemos apoyarnos de las funciones y eso nos va a ahorrar a nosotros mucho trabajo, pero necesito definir los puntos A y los puntos D, porque solo tengo el punto B y el punto C. Entonces vamos a definir A, pero eso es fácil. Entonces aquí, y noten que aquí sí voy a utilizar para que vean cómo utilizo memoria dinámica con el objeto punto, pues voy a utilizarlo aquí, miren. Voy a utilizar un punto, un apuntador, le voy a llamar A, y le voy a asignar un nuevo punto, pero le voy a mandar esos dos parámetros, esos dos valores enteros. Entonces, ¿quiénes van a ser? Si regreso aquí a mi ejemplo, y aquí es donde está la pequeña confusión que les dije del plano cartesiano, el punto A, ¿quién tiene como primer componente? La primer componente de C, y como segunda componente, la segunda componente de B. Este es el punto A, entonces vamos a definirlo. En este caso se entiende porque puse A en el origen, pero este punto A no necesariamente debe estar en el origen. Pero sí tiene esa propiedad que A se compone por la primera componente de C y la segunda componente de D. Entonces vamos a hacer eso. Entonces le vamos a mandar la componente de la primera componente de C. Entonces digo aquí this C punto y le mando la primera componente y la primera componente yo lo tengo con getX. De esta forma, miren. Para eso era necesario programar las funciones get de la clase punto, porque aquí se están utilizando. Y el otro parámetro que le voy a mandar es del punto B, la segunda componente de punto B, o sea que sería como b.getY. This.b,
punto get y. Así, de esta forma. Miren, si estoy haciendo el llamado a la función get, y aquí ya defino el punto A, y ahora solo necesitaría definir un punto D. Punto asterisco D como un apuntador, memoria dinámica, new punto, y aquí vamos a definir esas componentes, pero aquí el punto D, si regresamos a nuestra presentación, ¿quién tiene? Tiene el primer componente de B y segunda componente de C. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a programar, entonces la primer componente en este caso es de B. This B punto get X, la primer componente. Y aquí sería la segunda componente de C. This C punto get de esta forma. Y bueno, aquí ya tengo definidos mis puntos A y D, entonces ya tengo mis 4 puntos A, B, C y D. Y puedo hacer cout de ellos. Y los voy a hacer aquí. Cout. Voy a escribir así como un comentario que aquí es el punto A. No le voy a agregar ningún espacio. Y aquí voy a imprimir el punto A. Pero ojo con esto. Como A es un apuntador, porque aquí lo declaré, entonces aquí debo de acceder a lo que apunta A, y eso lo hago con el operador de indirección, o sea, a lo que apunta A, seguido de un salto de línea, de esta forma. Ahora voy a imprimir el punto C, entonces, perdón, el punto B, voy a imprimir B, pero B como ya está definido, entonces solo lo llamo this.b, seguido del salto de línea, de esta forma. Y ahora necesito hacer lo mismo para el punto C. C también ya está definido, entonces solo voy a copiar este código y lo voy a modificar. En lugar de B, pues que sea C. Y el otro punto es el punto D. Y a lo que apunta D. De esta forma, hago la impresión y ya no voy a necesitar los puntos A y D. Entonces los puedo liberar. Delete A, D. Como es memoria dinámica, pues con new, pues lo puedo borrar con delete y listo. Entonces aquí ya, solo es para ejemplificar, ¿verdad? Cómo trabajar con memoria dinámica, en este caso con objetos, y siendo más específico, en este caso con objetos del tipo punto. Bueno, entonces lo que queda sería como calcular esas áreas, perímetros y diagonales. Bueno, diagonal sería, porque las dos diagonales coinciden con la misma longitud al tratarse de un rectángulo. Entonces voy a agregar aquí otra función, que es un signed in rectángulo, dos puntos, calcular área, no recibe ningún parámetro, de esta forma. Y aquí pues sería cómo calcular el área basado en los parámetros que tenemos. Entonces regreso a mi presentación y miren, les muestro aquí calcular el área. Solo necesito obtener esta, digamos, esta longitud y esta otra longitud y las multiplico. Entonces es posible obtener esta longitud bueno, en este caso es para Y. No estoy escribiendo con mi tableta gráfica, aquí ya estoy utilizando mi cursor. Entonces aquí sería como calcular
estos segmentos, la longitud de estos segmentos de X y de Y. Y bueno, y con esto se obtiene. Entonces, basados en estos puntos, noten que sería como al X de C para obtener la altura, digamos, mejor dicho, al Y de este punto C, le voy a restar el Y del punto B. Y para obtener la anchura, pues simplemente sería como al, al X del punto B, le voy a restar el X del punto C. Y de estas dos formas tengo estas dos longitudes y ya puedo calcular el área. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y como son enteros, pues entonces la resta de entero pues sigue siendo entero, es cerrado. Entonces voy a definir altura y anchura como variables de tipo entero. A la anchura le voy a asignar, habíamos dicho que era al X de B, le vamos a restar al X de C. Entonces sería this, en este caso B, punto getX. Le vamos a restar this punto C punto getX. De esta forma tengo la anchura y voy a copiar y voy a pegar para modificar la altura. Porque la altura sería más bien, vamos a ver, en este caso la altura sería como al C punto get y. Vamos a resaltar el B punto get y. De esta forma. Y por último sería retornar altura por anchura. No es nada difícil. Es un área de un rectángulo. Y bueno, teniéndolo con los conocimientos de B y C, es suficiente, como se los mencioné. Entonces ya tengo el área. Vamos ahora con el perímetro, que sigue siendo un entero positivo. En este caso la función se llama calcular perímetro. Y aquí no forma, si le voy a llamar X, si le voy a llamar quizá Y para no perdernos. Voy a borrar esto que está aquí también para que no nos hundamos. Bueno, de hecho ya era todo, ¿verdad? De nada me sirvió con copiar. A X, ¿qué le voy a asignar? Entonces sería como al X de B restarle el X de C. Bueno, de hecho es exactamente lo mismo, ¿verdad? Que teníamos, solo que en lugar de altura y anchura, le voy a llamar a este segmento X y a este otro segmento Y. Entonces solo déjenme ver si esto tiene sentido. ¿Cómo sería Y? El Y de C menos el Y de B. Sí, en esencia esto es lo mismo, solo que le cambié los nombres para no perdernos. Y el perímetro pues es la suma de todos sus lados, entonces esto sería 2 veces X más Y. Quizá por eso, ¿verdad? Que le cambié los nombres para entenderlo. Entonces aquí sería esto. Y por último, nos quedaría la función calcular diagonal. Entonces vamos a copiar nuevamente, quizás sí pueda servir de algo. Sería, bueno, esto ya retorna un double, ¿verdad? Un double rectángulo sería calcular diagonal. Y bueno, en este caso, pues sí voy a necesitar estos enteros X, Y. A X, el X de B menos el X de C.
Y, vamos a ver, bueno, sí, en efecto son esos dos segmentos, pero aquí la fórmula cambia. Porque aquí ya no vamos a retornar, lo que vamos a retornar es la raíz cuadrada, es el SQRT de x al cuadrado más y al cuadrado. De esta forma. Puedo hacerlo también utilizando la función POW de CMAT, pero es más eficiente hacer un cuadrado de esta forma que utilizando la función POW. En el caso de tener pues elevar al cuadrado un número que solo es multiplicarlo dos veces, como que es más eficiente esto, ¿verdad? Pero esto es porque, bueno, es cuestión de eficiencia de código, ¿verdad? A mí me gusta tratar de hacer algo eficiente, se puede hacer incluso desde programación 1, entonces yo aquí lo estoy haciendo y solo se los estoy mencionando a ustedes para que lo sepan. En lugar de hacer POW de x y el parámetro 2 para elevarlo al cuadrado, es mejor multiplicarlo dos veces y eso es más eficiente. Quizá cuando la potencia ya es más grande, digamos 10, pues ya conviene más utilizar la función POW, ¿verdad? Pero en este caso así está bien. Y bueno, creo que estas serían todas las funciones eh, pendientes por programar. Y lo único que quedaría es como ver si funciona. Entonces aquí en el archivo makefile me faltaría agregar el nuevo archivo rectángulo.cpp. .cpp. Y bueno, eh, con esto ya podría compilar y ejecutar código. Entonces solo quedaría pendiente pues utilizarlo. Entonces vamos a darnos a la tarea de utilizar todo esto que ya hice. Entonces sería como definir voy a borrar eso que está aquí. Puntos B y C utilizando la referencia que definí en la presentación. Voy a decirle al usuario, voy a hacer un cout. Bueno, antes de definir puntos, pues también tengo que incluir la librería rectángulo. Rectángulo.hpp, porque vamos a ver si nos funciona el rectángulo ya compuesto por puntos B y C. Entonces hago aquí el cout. Y bueno, voy a decirle al usuario que ingrese el punto B. Ingrese punto B, dos puntos, seguido de un salto de línea. Y voy a hacer el cin del punto B, porque ya está sobrecargado la lectura de puntos, la lectura como clase amiga. Voy a hacer un cout, en este caso del punto C, de esta forma. Y si ya tengo esos dos puntos definidos, pues voy a definir el objeto del tipo rectángulo, que le voy a llamar rect1, y le voy a mandar como parámetro el punto B y el punto C. Ojo, ¿verdad? Estos puntos B y C no tienen nada que ver con los puntos B y C que ya definí como parámetros de mi clase, ¿verdad? Son dos variables diferentes, pero tienen el mismo nombre. Creo que eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero no está de más mencionarlo. Igual podría llamarle aquí, qué sé yo, B1, C1, para leer B1 y después luego leer C1, y que sean esos los parámetros que voy a mandar, B1 y C1. Entonces, si ya tengo el rectángulo, entonces puedo imprimir el rectángulo. Puedo hacer un cout, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver, le voy a llamar puntos del rectángulo, seguido de un salto de línea. Y aquí pues
hacer el llamado a la función imprimir de rect1 punto imprimir. Vamos a ver, no se hace no aparece ahí la lista, ¿verdad? Pero lo estoy agregando. Ah, bueno, no aparece la lista y esto es porque aquí le puse 2 puntos en lugar de punto y coma. Entonces vamos a ver aquí. Punto. Ah, ahora sí, ya estaba preocupado. Pensé que no funcionaba. Entonces ahí ya lo imprimí. Puedo hacer un cout. Yo puedo decir área del rectángulo. 2 puntos. Siempre en ese mismo flujo. Rect1 punto calcular área. Seguido de un salto de línea. Y puedo hacer lo mismo para el perímetro. Entonces sería perímetro del rectángulo y en lugar de calcular área voy a llamar a la función calcular perímetro. Y para finalizar, diagonal, ¿verdad? Diagonal del rectángulo. En lugar de calcular área vamos a llamar a la función calcular diagonal. Así. Y bueno, con esto sería todo. Si lo que programé de mi clase rectángulo funciona, pues esto se va a mostrar sin ningún problema. Y si no, pues tendríamos que buscar alguna solución, ¿verdad? Vamos a limpiar y vamos a compilar y ejecutar. Y en efecto, miren que ya se está ejecutando mi código. Me dice que ingrese el punto B. Entonces, para definir el punto B necesito sus parámetros. Entonces, imagínense ustedes que el punto B yo lo voy a situar en el punto, esto lo pueden extraer ustedes en el punto 0 para, perdón, el punto 3 para X y 0 para Y, vaya, digamos. Entonces, le voy a dar 3 para X y le voy a dar 0 a Y. Y el punto C voy a hacer que sea el punto, qué sé yo, 0 para X y 2 para Y. Entonces 0 para X y 2 para Y. Entonces tengo un rectángulo pequeño y vamos a ver si las áreas funcionan. Miren, noten que aquí están los puntos. Los puntos B y C son los puntos que yo definí. Entonces el punto A, por la forma como yo definí el punto B y el punto C, el punto A coincide con ser el punto origen y el punto D, el punto 3,2. Entonces el área pues es sencilla, ¿verdad? Sería 3 por 2, que es 6. El perímetro sería, en efecto, sería, vamos a sumar 3 más 2, 5 por 2, 10 en efecto, y la diagonal pues aquí está. Entonces, sí funciona todo lo que hice y bueno, lo que quería ejemplificar en este ejercicio eran los dos conceptos, ¿verdad? Los conceptos de función amiga y composición de funciones. Funciones amigas son funciones que no son miembros de la clase, pero forman parte de ella para poder acceder a sus atributos privados y resolver alguna necesidad, que en este caso nuestra necesidad era sobrecargar los operadores de lectura y escritura. Entonces, esas dos funciones se tuvieron que declarar como amigas. El otro concepto es concepto de composición. Es decir, yo una clase la puedo componer de otra clase. Y a esa otra clase incluso la podría componer de otra clase y sigue funcionando. Ese es el concepto de composición de funciones. Y bueno, aquí lo ejemplifiqué con este ejercicio. Entonces vamos a regresar a nuestra presentación porque lo último que queda pendiente es definir nuestra tarea. Entonces aquí sí voy a regresar a mi tableta. Si me permite, voy a agregar aquí mi tableta para volver a escribir. A ver si me funciona. En efecto, ya me está dando. Bueno, pasamos a la siguiente presentación. Bueno, aquí ya
funciones que me pedían resolver, que ya las hicimos para nuestra clase de rectángulo. Y bueno, aquí la siguiente tarea, miren, es relativamente sencilla, pero les voy a dar suficiente tiempo para que la resuelvan. Entonces, entendamos qué nos piden aquí. Miren, implementar la clase complex que representa un número complejo. Recordando de nuestra clase de variable compleja o del inicio de las clases de 110, aunque creo que ahora ya no se suele utilizar en 110 la introducción a los números complejos, pero bueno, de la clase de variable compleja sabemos que un número complejo se compone por la parte real y la parte imaginaria. Entonces, esos serían los dos atributos de esta clase, ¿verdad? Entonces dice, desarrolla el siguiente comportamiento. Constructor por defecto que inicializa en cero la parte real e imaginaria del número complejo. Listo. Constructor que recibe como parámetros la parte real e imaginaria del número complejo. O sea que para este constructor yo puedo desarrollar esa función establecer, ¿verdad? Bueno, de hecho es el paso 3, miren. La función privada de establecer que recibe como parámetros la parte real e imaginaria del número complejo y lo asigna a los respectivos parámetros de la clase. Listo. No es más de, o sea, no es diferente de lo que ya hemos hecho, solo que en este caso nos estamos enfocando a una clase en específico que es la clase complejo o la clase número complejo. Y bueno, me dice que debo de sobrecargar los operadores de lectura y escritura de número complejo, o sea, lo que les acabo de explicar con el concepto de funciones amigas. Solo que en este caso lo vamos a hacer para la clase número complejo. Después me dice que debo de sobrecargar los operadores de suma, resta y producto para números complejos. Y adicionalmente, sobrecargar ese operador asterisco también para hacer multiplicación de un escalar con un número complejo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, una vez haciendo esto que les pido aquí en esta diapositiva, el segundo paso va a ser lo siguiente. Vamos a modificar la clase matriz, pero no la clase matriz CSR que les dejé de tarea. Ojo con esto, ¿verdad? Es la clase matriz que yo hice en una clase y la cual les compartí el código a todos ustedes. Y esa es la clase matriz que vamos a modificar de manera que sus componentes sean números complejos, o sea que ya no vamos a trabajar con matriz de tipo, bueno, con sus datos de tipo double, como se los enseñé en la clase pasada, sino que la vamos a modificar para que en lugar de hacer datos de tipo double, sean datos del tipo complex, número complejo. Entonces aquí hago una ejemplificación de cómo sería la estructura de archivo, porque si recuerdan, esta clase matriz tiene lectura desde archivo, entonces aquí sería más o menos esta la estructura que vamos a definir, miren, y se la voy a encerrar, porque este sería como el archivo de texto que ustedes tendrían y el cual ustedes, pues de hecho, pueden tomar este como un ejemplo y pueden ustedes construir otro del mismo tamaño para verificar el resto de las operaciones. Esto sería como, qué sé yo, a complex.txt. Digamos que así se llama este archivo y sería el equivalente de esta matriz A que yo aquí les muestro. Miren que esta matriz, sus componentes son números complejos. Tiene reales y complejos, ¿verdad? Noten que para este número complejo, la componente 1, 1, 6 más i, la entrada sería esta parte de aquí, miren, sería la parte real y la parte imaginaria, que es 1. Y después habría otro espacio aquí. Y el siguiente número se compone de la parte real y la parte imaginaria, que sería el punto pi y el punto menos 2. El punto pi, pues en double, pues sería 3.1416 y el otro menos 2. Y este otro número que está aquí, noten que este es un número real, ¿verdad? 2.3. Pero en complejo eso significa que la parte real es 2.3 y la parte imaginaria, pues es 0. Lo mismo pasa para los complejos puros, como en este caso menos i, que la parte real pues es 0 y la parte imaginaria es menos 1. Entonces, esa sería la estructura en archivo. O sea que un número complejo se compone de dos números, de la parte real e imaginaria, y así sucesivamente.
Y como es la clase matriz que yo vi en clase, esto no está en CSR, sino que esto es tal cual. Esto, si hay entrada 0, pues la entrada 0 se tiene que considerar de esta forma. Miren, como la componente 3,3, que es el número 0, pues la parte real es 0 y la parte imaginaria pues es 0 también. Y bueno, esta sería la estructura y esto es lo que tendríamos que definir nosotros, y aquí se los estoy explicando para hacer la lectura de archivo, y la escritura pues sería de esta forma también. Y el resto pues sería adaptar las demás funciones en caso de ser necesarias, constructores, destructores, funciones sets, get, operadores sobrecargados, lo que sea, para trabajar con matrices complejas. Y bueno, quizás no lo mencioné al inicio, ¿verdad? Pero estos primeros números que aparecen aquí, pues ya sabemos, ¿verdad? Esto es el número de renglones y el número de columnas de mi matriz. Entonces esto no cambia, esto sí se parece, se mantiene con respecto a la estructura de matriz de números reales. Y bueno, esto es lo que ustedes deben de resolver, pues. Esta es la tarea. Es modificar esa clase matriz, o sea, modificar el código que yo ya les pasé, porque van a hacer composición de la clase número complejo que van a desarrollar aquí. Y esa es la tarea para esta semana. O sea que a partir de hoy ustedes tienen una semana. Y bueno, esperen que les comparta este video y esto sería todo de esta presentación.